Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y nuestro Rey de Reyes declare bendiciones y salud para todos los que creen, aman y buscan de su presencia y gracia divina. Comenzamos con el video número 267, tercera carta de Juan, pero antes oremos. Padre, nos ponemos en tus manos, haz de nosotros lo que quieras, sea lo que sea. Te damos las gracias, Señor. Estamos dispuestos a todo. Lo aceptamos todo, con tal que tu voluntad se cumpla en nosotros y todas las criaturas que son tus hijos. No deseamos nada más, Padre, solo acrecienta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Y muéstranos un camino recto y de santidad para poder recibirte con júbilo y libre de todo pecado, puro y blanco sin manchas, que al mirar tu rostro, Señor, podamos sentir el gozo y la gracia de tu amor divino, que solo tú, mi Padre, y el Espíritu Santo y tu divino Hijo Jesús nos pueden dar. Amén. Gracias. Tercera parte de Juan 2:67. Los temas de la integridad y el amor son el enfoque de la tercera carta de Juan, la epístola más corta del Nuevo Testamento. El anciano, que tradicionalmente se supone que es el apóstol Juan, es efusivo al confirmar a su amado amigo Gayo para que camine en la verdad. También le ofrece guía respecto a la hospitalidad y lo exhorta a dar la bienvenida a aquellos que viajan en el nombre de Cristo. Su problema es que otro líder, Diótrefes, ha rechazado la autoridad del anciano, se ha negado a dar la bienvenida a sus mensajeros y expulsa a los miembros que si les dan la bienvenida. Necesidad de discernir. La hospitalidad fue decisiva en la obra misionera de la iglesia primitiva, porque no había posadas de las que se pudiera disponer. Aquellos que extendían el Evangelio dependían del sostén de quienes los proporcionaban albergue y comida, lo que también se hace evidente cuando Jesús envía a sus discípulos a proclamar las buenas nuevas. Marcos 6, 10, 11. Mateo 10. En 2 Juan, el autor advierte a los creyentes para que no se transformen en falsos maestros. En esta carta clarifica que los hermanos creyentes debían ser recibidos con los brazos abiertos. Se hace necesario el discernimiento para saber si dar la bienvenida a un maestro itinerante o si se debe atrancar la puerta. Dos claves importantes para ese discernimiento son el carácter y el contenido. El propio carácter del autor es de amor y preocupación por el completo bienestar de su amigo Gayo, en cuerpo y alma. Lo que le produce gozo al anciano son las buenas nuevas de que sus hijos muestran con su propia vida la fe con integridad. Sus recomendaciones parten de esta base de amor y preocupación por el pueblo de Dios. Gayo, a quien le escribe, es una persona de carácter elevado, como lo confirma el testimonio de otros, encarna el mismo mensaje que fue presentado en 1 y 2 Juan. Aquí hay uno que conoce la verdad y la vive. Por lo tanto, es amable al amar y dar bienvenida a los hermanos creyentes a su hogar, aun aquellos que no conocen. Ver también la vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia, El pueblo de Dios en comunidad, página 2037-42. El propósito de la hospitalidad no es meramente recibir invitados, es apoyar el mensaje de Jesucristo. Ofrecemos hospitalidad para aquellos que llevan ese mensaje, que salieron por amor del nombre de Dios. Reciba hospitalidad y amor. 3 Juan 7. El anciano está rebosando de expresiones de amor y alabanzas por su amigo, y es claramente una persona que quiere edificar la iglesia mientras la protege de la falsa enseñanza y acción. Preocupación por el carácter y el mensaje. En contraste, Diótrefes parece
carecer del carácter necesario para esa gracia y sabiduría. Él mismo se pronuncia y no respeta la autoridad del anciano. No solamente esparce mentiras sobre el anciano, sino que les niega la entrada a sus mensajeros e impide que otros los reciban. Si reciben a los misioneros en oposición a su orden, los expulsa de la iglesia. Parece que poco le importa el carácter o contenido que llevan los viajeros. Está enfocado en su propio deseo de poder y por lo tanto no refleja el corazón del Evangelio, que es amarse unos a otros y preservar la unidad de la iglesia. El anciano llama a su amigo Gallo a discernir y a ser modelo del bien y no del mal, antes que ser dominado por un poderoso líder de su comunidad. Gallo recibe la exhortación a mantener una sincera alianza con el tipo de virtud que está en armonía con el carácter y los caminos de Dios. Por lo tanto, es exhortado a recibir a Demetrio, una persona cuyo buen carácter y enseñanza es atestiguada por todos. Igual que en 2 Juan, el autor está deseoso de ver a su amigo cara a cara. Extiende una bendición de paz para él y le ruega que salude a cada uno de sus amigos que tiene allí en su nombre. Kerry Darbo. Salutación. 1. El anciano a Gallo. El amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. De cómo andas en la verdad, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Elogio de la hospitalidad de Gallo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúe su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La oposición de Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se le prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Buen testimonio acerca de Demetrio. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Salutaciones finales. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. La carta de Judas. Exactamente quién era Judas. Judas se identifica a sí mismo como el hermano de Jacobo. Judas 1. Lo más probable es que debamos identificar a Jacobo como el hermano de Jesús mencionado en Mateo 13:55. Ningún otro Jacobo se menciona en la escritura como el hermano de Judas, aunque el padre de Judas, no el Iscariote, también se llamaba Jacobo. Lucas 6:16, Hechos 1:13. Judas entonces habría sido miembro del círculo familiar del mismo Jesús. Cuando escribió Judas esta carta, la evidencia dentro de la carta señala una flecha en mitad del primer siglo. Las referencias de Judas a la segunda venida, Judas 1, 14, 21, 24, y la naturaleza de la herejía antinomiana, versículo
4, 8, 10, 12, 13, 16, que había invadido a la iglesia y que Judas trata, la ubica adecuadamente en el primer siglo. Sería imposible determinar con exactitud una fecha más exacta. La audiencia del objetivo, el bueno o el bendecido, antepuesto al nombre de Jacobo en el primer versículo, podría indicar que el martirio de Jacobo en 62 de antes de Cristo aún no había ocurrido. Por lo tanto, una fecha a finales de los años 50 sería una posibilidad. El propósito de la carta de Judas es simple. Los pseudo sofisticados exhibían una conducta desastrosa como si fuera una genuina demostración de libertad en el espíritu. Judas no aceptará nada de esto. Nos invita a considerar qué es y qué no es la genuina espiritualidad, advirtiendo a sus lectores. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Versículo 19. Resumiendo, la grave carta de Judas es una advertencia concisa y directa contra la predicación de los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia de Cristo. A pesar de que Judas tenía como meta inmediata la solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, sintió que era necesario escribir y apelar a sus lectores a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 3. La carta de Judas es notable por una cantidad de consideraciones. Primero, el autor no tiene dudas de que el Evangelio ha sido transmitido fielmente a sus lectores y espera que sean plenamente capaces tanto de defenderlo como de vivirlo. En segundo lugar, él está convencido de que las ideas promulgadas por estos falsos maestros están diseñadas para atraer partes del Evangelio y separar al mensaje de salvación de la ética del amor que la genuina salvación siempre manifiesta. Ver también la vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia. El pueblo de Dios en comunidad, página 2037-42. ¿Cuáles son las principales señales que caracterizan esta falsa enseñanza? Igual que los falsos maestros que mencionan 2 Pedro, estos afirman que lo que hacemos con nuestro cuerpo es irrelevante para nuestro crecimiento y formación espiritual. Versículo 8. Se conducen más como animales que como humanos y cubren sus barbaridades con un velo de religiosidad. Son gente superficial, huecas, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Versículo 12. Judas exhorta a sus lectores entonces y ahora a recordar que el virus de la enseñanza falsa ocasionalmente invadirá la corriente sanguínea de la iglesia. Por lo tanto, sus lectores no deben ser sorprendidos con la guardia bajo por la arrogancia altisonante y la sensualidad exótica de estos maestros. Los apóstoles habían predicho que este tipo de pensamiento y forma de vida perverso podían llegar a aparecer. Versículo 17. Judas no aconseja que nos cimentemos en la fe y el amor de Dios. Judas nos aconseja que nos cimentemos en la fe y el amor de Dios, que oremos en el Espíritu Santo, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 20-21. Christopher A. Hall. Salutación 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz, amor, o sea, multiplicados. Falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación.
hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conoce, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balac, perecieron con la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impios de todas sus obras impias que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impios han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, amonestaciones y exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decía: en el póster tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de vuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándoos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dexología. Y a aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Momentos de análisis. Uno. El anciano Agallo, el amado a quien amó la verdad. La preocupación de Juan de que mantengan juntos el amor y la verdad se hace evidente desde la apertura de la carta. El anciano dirige esta preocupación a su querido amigo Gallo, quien ha sido generoso al extender la hospitalidad a los cristianos itinerantes. 2. Así como prospera tu alma. Alma, éspese, se debe comprender como una manera integral que hace referencia al ser completo.
de manera que cada uno puede comprometerse con toda sinceridad para el servicio a otros, como en Juan 10, 11, 15, 17, 1 Juan 3, 16. El alma de Gallo está bien porque él mismo se extiende con amor tangible por otros. 5, 8. Amado, fielmente te conduces. La hospitalidad es una clara evidencia del amor. Los misioneros no debían ser una carga sobre los incrédulos, sino necesitaban que los hermanos creyentes los sostuvieran y les dieran la bienvenida. Con esa hospitalidad generosa, Gallo y otros se transforman en colaboradores de los misioneros y compañeros de trabajo en la verdad. 9:11. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Caminar en la verdad es recibir a otros como lo hizo Jesús, servir más que tratar de dominar y mantener el primer lugar. Se describe a Diótrefes como una autoridad imponente en la iglesia que se sirve a sí mismo y obstruye las iniciativas del anciano. La iglesia no está bien servida con quienes se autopromocionan, quienes no reconocerán con humildad la autoridad de otros. 12. Todos dan testimonio. Las cartas de recomendación eran cada vez más necesarias a medida que la iglesia crecía. Por lo tanto, aunque la vida de Demetrio era, junto con el testimonio de otros, su propia recomendación, el anciano agrega su afirmación: es muy probable que Demetrio fuera uno de los maestros itinerantes que, debido a su integridad y testimonio veraz, merecían hospitalidad. Los temas de autoridad son un factor fundamental dentro de la iglesia y se deben abordar de una manera que aumente la unidad más que la rivalidad. El anciano recurre a la verdad como la base de su autoridad. Vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Versículo 12. Es obvio que desea poner la iglesia delante de sus propios intereses, mientras trabaja para esparcir las noticias de Jesucristo antes que para preservar su poder. 3:4. Algunos hombres han entregado encubiertamente. Judas está completamente convencido de que los discípulos fundamentados en Cristo podrán discernir la bondad de la maldad y lo que es natural de lo que está pervertido. Sin embargo, la visión que la iglesia tiene del Evangelio y del llamado inherente dentro del Evangelio a la bondad, piedad y amor se pueden empañar o torcer. El triste resultado es que las perspectivas y conductas se pervierten, es decir, se invierten o se las pone cabeza abajo. El autor entiende bien esta dinámica, precisamente porque había encontrado cristianos que habían puesto la gracia de Dios cabeza abajo. La gracia propiamente entendida permite el arrepentimiento y la conversión genuina, pero ahora la gracia se había transformado en una excusa para conductas diabólicas merecedoras del juicio y la ira de Dios. 5:7. El Señor destruyó a los que no creyeron. El juicio y la ira de Dios son los indicadores de que vivimos en un universo moral creado y gobernado por un creador y redentor compasivo, amante y santo. La ira de Dios no es la antítesis del amor de Dios, más bien el amor manifiesta su carácter moral cuando responde al mal con juicio e ira. El Señor no pierde la paciencia cada vez que surge un pensamiento o acto malvado. Si la ira de Dios hiciera eso, estaría continuamente en lucha con emociones caldeadas. La ira y juicio del Señor son simplemente las consecuencias, no de Dios a lo malo, sea el pecado que se encuentra bajo su juicio de origen angélico humano. Por eso aparecen las insistentes advertencias que Judas les da a sus lectores. Cambien su perspectiva, les dice, cambie su conducta, porque es imposible que Dios cambie la suya. Y en nuestros mejores momentos nos alegramos de que Él no pueda tolerar lo que nosotros mismos sabemos que está mal. 15:16. Murmuradores querellosos. Existen algunas cosas que deberían asustarnos.
perspectivas de los falsos maestros mencionadas en Judas deberían ser suficientes para atemorizar a cualquier cristiano que está en sus cabales. Sin un cuidado apropiado, rápidamente nos podemos hallar nosotros mismos haciendo aquellas mismas cosas que detestamos en los momentos más sensatos. La misericordia siempre se debe entender, pero sin dejar de reconocer en todo momento que la enfermedad bajo tratamiento es altamente infecciosa. Sin las precauciones y protección apropiadas, nosotros también nos podemos encontrar tan enfermos como aquellos que intentamos tratar. Con las palabras de Jesús, estar en el mundo y no ser de él requiere capacidades cuidadosamente cultivadas. Aquellas perspectivas, hábitos y disposiciones cultivadas dentro de nosotros por medio del Espíritu. 19. Los sensuales que no tienen al Espíritu. La ausencia del Espíritu en la vida de los falsos maestros ha dado como resultado un catálogo de pecado, promiscuidad sexual a gran escala, versículos 7, 8, 16. Un profundo desprecio de la autoridad humana, angélica o divina, versículos 8, 9, 5. El uso del discurso humano para calumniar, adular, murmurar, burlar y blasfemar, versículos 8, 15, 16, 18. Y la perversión de la gracia de Dios transformándola en una invitación a pecar, versículo 4. Han negado a Cristo y dividido su cuerpo, versículo 4, 19. Vacíos del Espíritu. Los falsos maestros son los mercaderes religiosos de un evangelio tergiversado, deseosos de lograr ganancias financieras mientras abusan de las debilidades de su audiencia. Muy similar a su hermano Jesús, Judas insiste en la marca del Espíritu. Es una vida fructífera. Estos maestros son personas vacías, puro palabrerío, ninguna sustancia. En vez de manifestar la gloria en el Espíritu, trae a la vida humana estas estrellas errantes. Versículo 13. No derraman ninguna luz. Él apila una metáfora tras otra para describir el horror y el juicio consiguiente a una falsa espiritualidad. Los falsos maestros se han pervertido transformándose en meros animales gobernados por el instinto. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 12. 20. Oración. Ver el índice de disciplinas espirituales. 20-21. Edificaos sobre vuestra santísima fe. Las palabras y vida de los falsos maestros, debido a la ausencia del Espíritu, arriesgaban peligrosamente la unidad de la iglesia. Versículo 19. Judas hace un fuerte llamado a reemplazar el caos espiritual y morar con una vida fundamentada en el Espíritu. Con todo, esta vida no se forma en un vacío. Él nos estimula a afirmarnos en el mismo medio concreto de gracia que los antiguos lectores suyos empleaban para nutrir sus vidas espirituales. Para ellos y nosotros, Él dice, edificaos sobre vuestra santísima fe, versículo 20, un proyecto de construcción en el que se utiliza adoración, meditación y estudio, orando en el Espíritu Santo, versículo 20, muy posiblemente haciendo referencia a las lenguas, tanto como a la oración litúrgica, y conservaos en el amor de Dios, versículo 21, a través de actos concretos de misericordia antes que en el estilo de vida concentrado en sí mismo y autoindulgente de los falsos maestros, versículo 21-22. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Amén.